¿Qué tal? ¿Cómo está mi querida comunidad de Sendero Tributario? Hoy les traigo un vídeo que les va a encantar. Fíjense que lo que vamos a hacer hoy va a ser desarrollar una consulta que hizo un contribuyente al Servicio de Impuestos Internos y al final del vídeo, en un Excel, vamos a revisar cómo queda esta consulta al fisco. Es bien atingente, así que espero que les guste y que le vayan dando like acá al video. Déjenme todos sus comentarios. Les cuento la pregunta, ¿cuál es? Miren, fíjense que hay un contribuyente que es dueño de una empresa limitada, ¿vale? Es dueño socio. Entonces, este señor socio tiene su vehículo particular, no vehículo de la empresa, tiene su vehículo particular y lo utiliza para gestión comercial de la empresa, o sea, captación de lead, cliente, efectos comerciales. Va y contacta y entonces incurre en una serie de gastos y esos gastos finalmente la empresa se los cubre, ¿ok? Entonces la duda del señor contribuyente es decir, oye, estos gastos que están sumamente relacionados con el negocio, o sea, él es parte de la gestión comercial, ¿cierto? Por lo tanto, linkeadísimo con el ingreso afecto a primera. Estos gastos pueden ser rebajados de los ingresos brutos, pueden ser gastos aceptados. Eso le pregunta este señor contribuyente. Y una sana duda, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que podemos decir es que le está pidiendo al fisco, al Servicio de Impuestos Internos, que se pronuncie respecto a la posibilidad de deducir como gasto tributario estos gastos que están relacionados al automóvil del dueño de la empresa, pero que trabaja efectivamente en este negocio, ¿vale? Esta figura se da más principalmente en empresas que son de menor tamaño, ¿cierto? Donde el propio dueño ahí está haciendo de todo, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué análisis hace el Servicio de Impuestos Internos? En realidad, desde el punto de vista del gasto, el servicio es categórico. Le dice, mira, sabes que en el inciso primero del artículo 31 tenemos ciertos requisitos. El gasto tiene que ser necesario, debe tener la aptitud de generar renta en el mismo futuro ejercicios, tiene que servir para el interés, desarrollo y mantención del negocio. No tiene que estar rebajado como costo, además, ¿cierto? Tiene que estar pagado o adeudado en el ejercicio comercial respectivo y fundamentalmente tiene que estar con documentación de soporte que se debe acreditar ante el Servicio de Impuestos Internos. Son los requisitos. Si nosotros pensamos en estos requisitos, voy a ir de abajo para arriba, de atrás para adelante, que se acrediten con documentación fehaciente este gasto de automóviles, benzina, TAS, qué sé yo. Sí, tenemos el papel de respaldo. Que estén pagados o adeudados. Check. También llevamos dos, ¿cierto? Que sean del año comercial. Check. Que no estén rebajados como costo. Check, porque están en gasto. Ajá, ¿y nos queda cuál? Que sea un gasto necesario para producir la renta. Yo diría, ¿es necesario? Pareciera que sí, por la gestión comercial, ¿cierto? Claro, si el artículo 31, inciso 1, fuese hasta ahí, yo creo que no existirían mayores problemas. Más con la flexibilización del gasto. Sin embargo, en este mismo artículo 31, en forma expresa, nos indica, señores, ¿saben qué? Todos los gastos que están relacionados a combustible, lubricante, reparación, mantención, seguro, en general, cualquier tipo de gastos en automóviles, station wagons y similares, no son deducibles de los ingresos brutos. Así es, ¿cierto? Por lo tanto, aparece esta piedra, en consecuencia, pero no es una piedra que no podemos remover. Por eso yo acá les coloco y digo, ojo, ¿cierto? Por lo anterior, por regla general, no procede la deducción del gasto. Por regla general. Ah, entonces, ¿podrá existir una regla particular? Digamos que sí. Ya, pero no está en la propia ley, ¿cierto? Eso no está en la propia ley, sino que existe jurisprudencia administrativa que habla de ello. Hay una circular y hay varios oficios. Hay uno en particular que se los voy a mencionar, que no lo tengo acá, pero se los voy a mencionar. Y también está esta circular, que es la 59 del año 97. Esta circular, ¿de qué habla? Indica que se pueden deducir como gasto. Por eso decíamos, en principio no. Pero acá dice, se puede deducir como gasto los reembolsos de gastos incurridos a los empleados. Pero para ser empleado o trabajador, tú tienes que contar con un contrato de trabajo, tener subordinación,
y dependencias, ¿cierto? Y este gasto por vehículo que se reembolsa, para efecto de la empresa va a ser gasto aceptado y para efecto del trabajador no va a ser un ingreso tributario, un afecto, ¿vale? No, sino que se va a asignar como un ingreso no renta, porque claramente es una asignación de traslación. Eso es lo que ocurre para las empresas que tienen en sus nóminas de trabajadores que incurren en gastos por sus vehículos, pero que son propios, son particulares, no son del negocio y tienen que estar vinculados a ciertas actividades, dice la circular. Sin embargo, el oficio que yo les comento indica claramente que tiene que estar relacionado a la fuerza de venta. Entonces, ellos son los que andan ahí en terreno, ¿cierto? Y van captando clientes, generando ingresos. Por lo tanto, lo lógico para poder respaldar este tipo de gasto es que el propio trabajador lleve una bitácora y diga, me trasladé del punto A al punto B, me estacioné por X tiempo, gasté X benzina, gasté X plata en estacionamiento, X plata en tag, celebré una reunión con el cliente tanto, con el lead tanto, fui a revisar prospectos, etcétera, ¿cierto? Entonces, debe llevar una bitácora y además de eso, y bueno, con esa bitácora usted le hará el reembolso del gasto, ¿no? Y además de eso, tiene que estar en el contrato de trabajo o bien en el anexo o un contrato convenio colectivo. Eso es lo que menciona esta circular y el oficio que yo les digo. O sea, el gasto por auto sí puede ser gasto aceptado tributariamente en la medida que se cumplan estos requisitos. La pregunta es, ¿el dueño, aunque tuviese sueldo empresarial, es trabajador? ¿Cuál es la respuesta? Yo sé que se la sabe. ¿El dueño es trabajador o es dueño de la empresa? ¿Qué prima? Su calidad de dueño, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos aplicar la circular, la circular acá. No, ¿cierto? No podemos aplicar esta circular porque se nos cae, porque él no califica como trabajador, independiente que tuviese su propio contrato. Él no califica como trabajador porque es el dueño de la empresa. Sin embargo, yo dije que acá nos íbamos a encontrar con varias sorpresas, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si en lugar que el dueño, mira lo que estoy haciendo, en lugar que el dueño utilice el auto y se le haga un reembolso, él diga lo siguiente, contrato de arriendo, arrienda el automóvil a la sociedad? ¿Cierto? Ahí tenemos otra figura. El auto del dueño está arrendado a la sociedad, ¿cierto? Seguiría existiendo el mismo problema porque en el artículo 31 nos deja fuera en forma expresa los gastos de automóviles, station wagons y similares en la medida que no sean de tu giro, ¿cierto? Actividad habitual. Consecuencia, con el contrato de arriendo, si es automóvil, está fuera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no es automóvil y es camioneta? Porque el reembolso ya nos dimos cuenta que no podría. Sería el gasto rechazado para él. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos un contrato de arriendo y el empresario individual le arrienda a la sociedad el vehículo? Ahí, el vehículo camioneta, qué sé yo, un vehículo que se puede aceptar como gasto. En ese evento, claramente que el gasto sería aceptado y el ingreso, por el lado del dueño, también sería un ingreso tributario que sigue las normas generales de la ley de la renta. Entonces acá, ¿qué es lo que hay que tener presente? Que el contrato de arriendo deba estar a valor de mercado. O sea, no puede ser un monto que no sea razonable, ¿cierto? Supóngase usted que cobra, no sé, 30 millones de pesos por el arriendo y la empresa se está quedando con pérdida producto de ese pago. No, ¿cierto? Tiene que ser un valor corriente en plaza, un valor de mercado. Y ese valor de mercado, ¿quién lo fija? El propio mercado, ¿cierto? Entonces, en definitiva, usted puede tener como para respaldar quizá algunas cotizaciones de 2 o 3 empresas de rentacar y su contrato. Dice, mira, esto está dentro de un rango para evitarme este fantasmita tributario de la tasación, ¿cierto? Entonces, esa podría ser una salida en la medida que no sea automóvil, pero que sea una camioneta, por ejemplo, ¿cierto? Furgón de trabajo. Ahí podría tener esa salida el señor dueño y que el gasto sea aceptado y para él sería un ingreso. ¿Vale? Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? ¿Qué es lo que podemos decir nosotros? Que claramente, el pobre contribuyente con esta pregunta
¿qué le tuvo que responder el fisco? Le tuvo que decir, señor, esos gastos de automóviles que está reembolsando son gastos rechazados, porque no puede aplicar la circular 59 del 97, dado que usted no es trabajador, por mucho que trabaje dentro de la empresa, aunque se asignara un sueldo empresarial, usted no es trabajador, prima su calidad de dueño. En consecuencia, todos esos gastos son rechazados. ¿Cuál es la opción que podría hacer este señor? Ya no para este mismo año, sino para el próximo, ¿cierto? ¿Cuál es la opción que él puede hacer? No sé, toma el auto, lo vende, compra una camioneta. La entregan arriendo a la empresa, ¿cierto? Entregan arriendo su vehículo de trabajo. Y ahí tiene la solución porque en ese caso el gasto sí es deducible de los ingresos brutos y después en instancia de fiscalización se van a acreditar que los valores sean valores de mercado. Ahora, con números, chiquillos, ¿cómo queda esta parte? Yo lo aislé el efecto nuevamente, fíjate. Tengo dos gastos que te van a llamar la atención. Tenemos el arriendo de vehículos, que acá hay un contrato de arriendo con una empresa de rentacar X, ¿vale? Y son vehículos, camionetas, vehículos de transporte, de carga. Por lo tanto, gasto aceptado. A nivel de renta líquida no vamos a hacer absolutamente ningún ajuste porque este gasto de 8.610.000 ya está pasando por el resultado según balance, que es el primer ajuste que hacemos en la renta, ¿no? Y luego tenemos este otro que es gastos de automóviles, cacha, mira, gastos de automóviles. Decimos que estos están pagados en diciembre a la sociedad X, ¿ok? Por lo tanto, este gasto de automóvil no está relacionado a la fuerza de venta de la empresa, no hay contratos, no son de reembolso, por lo tanto este gasto de automóvil no es aceptado, es gasto rechazado. Pero si tuviésemos, o si dijésemos que es por fuerza de venta y que tenemos los respaldos, ese gasto de automóvil en este negocio, que aunque no sea giro de rentacar, claramente sería aceptado en función de la circular y del oficio que yo les estaba mencionando. Fíjate, ¿cómo nos va a quedar esto? Mira, acá yo hice dos numeritos importantes. Parto con el resultado del balance, que son los 11.310.000. Sin embargo, el gasto del automóvil son 2.890.000. 2.890.000. Y como ya hemos dicho en muchos vídeos, acá como el valor está en balance y tú no lo vas a usar como gasto y te rebajó el resultado del ejercicio, lo tienes que eliminar en tu base imponible. ¿Y cómo lo elimino? Con un agregado. Pero al agregarlo, yo sé que este señor va a tener que tributar en primera categoría, ¿cierto? Con su 27%. Y además va a tener que tributar con el 40% por el artículo 21, inciso primero. Y como no lo podemos hacer de esa manera, ¿qué nos dice la ley? Señor, para que tribute de una pura forma, ¿cierto? Y el impuesto único sea único, efectivamente, este gasto rechazado, rechácelo de base imponible del artículo 21. Sin embargo, déjelo como gasto aceptado a nivel de primera categoría. Y eso matemáticamente, para reconocerlo como gasto, lo que tenemos que hacer es una deducción, ¿cierto? Y al deducirlo, ¿qué te estás ahorrando? El 27% de impuesto a la renta. En consecuencia, fíjate, esto es lo que yo te quería mencionar en este video. Tú tienes que pagar un 40% por gasto rechazado. Sin embargo, cuando tú estás haciendo la deducción, tú sabes que te estás ahorrando por esa deducción el 27%. En términos netos, yo no estoy pagando claramente el 40% de impuestos sobre el gasto rechazado. Yo estoy pagando un 13%. ¿Cómo lo podemos demostrar? Fíjense, ¿qué ocurre si estos 2.890.000 yo no los deduzco como gasto tributario? Mi base imponible va a aumentar a 14.200.000 y el impuesto sería de 3.834.000. Ese sería el impuesto en la medida que no utilizáramos ese gasto. Pero como sí lo vamos a utilizar, el impuesto a la renta disminuye a 3.053.700. ¿Cuánto es el ahorro? La diferencia entre ambos, ¿cierto? En rigor son 780.300 pesos, lo que yo tengo aquí. Pero fíjate, ahorro en primera, ¿cierto? Y luego, ¿cuánto es el impuesto por el gasto rechazado? El 40% sobre esta base de los 2.890.000 es 1.156.000. Entonces, el ahorro más el impuesto por el gasto rechazado me dan 375.700 pesos.
Y fíjense, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 2.890.000 por el 13%. 375.700 pesos. En consecuencia, para que le digan ustedes a sus clientes que no les duela tanto la guata, no, si no es un 40 efectivamente, porque tú estás usando un 27% de impuesto a la renta, ¿no? Como una deducción. En consecuencia, tú estás pagando, digamos, como un neto del 13%, o el pago efectivo vendrían siendo los 375.700 producto de este ahorro de que es gasto aceptado en la primera categoría. Chiquillos, si les gustó el video, please, dedito para arriba, un me gusta, se suscriben. Si hay alguien que les pueda servir, por favor, compartan el video y nos vemos en un siguiente capítulo. Que les vaya espectacular, que tengan mucho éxito.